Bueno, buen día a todos. Vamos a continuar con las clases de reproducción animal. Ustedes ya tuvieron la primera clase de embriología. En este caso vamos a pasar a la segunda semana, segunda clase que tiene que ver con un repaso de la anatomía y la histología funcional, donde vamos a hacer un poco hincapié en los aspectos prácticos y repasar un poco lo que ustedes han visto en materias anteriores. En este caso va a ser el teórico práctico porque tiene muchas imágenes de la parte de histología del aparato genital de la hembra. Entonces van a ver muchas imágenes que les van a servir a ustedes para el trabajo práctico y el informe que ustedes tengan que evaluar o el examen o el seminario que tengan que hacer en la parte de evaluación de esta segunda clase. Vamos a hablar entonces, como dijimos, de la histología funcional del aparato genital de la hembra. Eh, Como les dije en la primera clase, un poco siempre nos gusta ir marcándoles en dónde estamos en la cursada de la materia. Estamos en esta segunda clase. Ustedes ya vieron la parte de determinación y diferenciación del sexo, cuando un individuo se compromete al desarrollo como hembra, como macho. Entonces ahora vamos a avanzar con la hembra. Vamos a ver este repaso de anatomía y histología, que es histología en este caso. Vamos a ir con la fisiología para llegar a cómo se produce la ovulación. Después vamos a volver, vamos a recorrer lo mismo en el macho para ir a la producción de espermatozoides. Y una vez que entendamos cómo se producen óvulos y espermatozoides, vamos a avanzar con la materia. Pero en este caso estamos en histología de la hembra. Y vamos a hacer un recordatorio histológico de hipotálamo hipófisis, en principio, que ustedes van a entender por qué hablamos del hipotálamo y la hipófisis cuando lleguemos. Le mostramos algo de la embriología también de esto, pero cuando lleguemos a la endocrinología, el sistema nervioso central y la hipófisis controlan a través de este eje hipotálamo, hipófisis, ovario y útero. Es un eje que controla la reproducción. Por eso también incluimos hipotálamo y hipófisis en el recordatorio histológico. Después vamos a ver el ovario, muy importante, la parte histológica del ovario para entender toda la fisiología y poder entender la fertilidad en animales domésticos, oviducto, útero, y finalmente vamos a mencionar la histología de la vagina y la vulva. Un poco para entrar en tema, un recordatorio anatómico y bien gráfico de lo que vamos a estar viendo en cuanto a la histología del hipotálamo y la hipófisis. Acá tienen una imagen de la parte ventral del cerebro, donde está el hipotálamo y la hipófisis, pero puesto en una imagen entera del cerebro para que ustedes vean la ubicación. Y un gráfico, un dibujo un poco más ampliado de los núcleos hipotalámicos y de la hipófisis anterior o la adenohipófisis y la hipófisis posterior o la neurohipófisis, que son dos glándulas que están unidas, pero en realidad tienen un origen embriológico, como ustedes vieron en la clase anterior, un origen embriológico diferente. La adenohipófisis, que tiene un origen embriológico en el ectodermo de la mucosa de la boca, en la bolsa de Rathke, y la neurohipófisis, que tiene un origen ectodérmico del sistema nervioso central. O sea, es una extensión del sistema nervioso hacia esta estructura glandular, pero van a ver en la histología que son completamente diferentes. Y acá una imagen histológica con una magnificación muy baja para ver un poco los núcleos hipotalámicos, el tercer ventrículo, la partuberalis, y un poquito más ampliada estas terminaciones nerviosas que llegan desde el hipotálamo y van hacia la pars intermedia y posteriormente la neurohipófisis. Y la adenohipófisis va a tomar contacto a través, acá van a ver un poquito más adelante estos vasos sanguíneos que se encuentran acá en el sistema porta hipofisario,
donde estas terminaciones nerviosas van a secretar estas hormonas que producen las neuronas de los núcleos hipotalámicos. Entonces acá tenemos el área preóptica, el área hipotalámica anterior, el núcleo arcuato, y estos núcleos donde hay neuronas que producen GnRH, en el caso de la hembra en un centro cíclico en el área hipotalámica anterior y un centro tónico en el área media, van a volcar esa GnRH en la eminencia media, en este sistema porta hipoficiario, para que la GnRH llegue a la adenohipófisis y estimule la liberación de LH y FSH. Este es un libro interesante que ustedes tienen que tener en cuenta. Este libro es un libro electrónico, es un libro que se publicó en 2015, el Dr. Richard Hopper, es reproducción bovina, pero es un libro muy interesante para los que le interesa la reproducción bovina, que lo puedan leer. Una imagen histológica también de poca magnificación para que vean todo en un contexto de la organización de esto, para que ustedes vayan entendiendo a medida que vayamos profundizando en la histología, con imágenes con mayor magnificación y no se pierdan. Este sería el hipotálamo, con los núcleos hipotalámicos y las neuronas que producen GnRH. Estas neuronas llegan, como les dijimos, a la eminencia media, este sistema portal con arterias que captan esta liberación de GnRH a través de las venas, lo llevan a la adenohipófisis, la pituitaria anterior, y van a actuar sobre las células. La GnRH va a actuar sobre estas células basófilas, cromófilas basófilas de la pituitaria anterior, y fíjense cómo la pituitaria posterior o neurohipófisis, el tejido es un tejido nervioso, a diferencia de este tejido más glandular originado, como dijimos, en el ectodermo de la boca. Entonces, bien, dos orígenes embriológicos diferentes y dos imágenes histológicas diferentes. La neurohipófisis recibe terminaciones nerviosas que van a recibir la producción de oxitocina y hormona antidiurética, que van a ser producidas en estas terminaciones nerviosas y almacenadas en la neurohipófisis. Así como acá tienen pituitaria anterior y pituitaria posterior, acá está una imagen, una histológica con mayor magnificación, y pueden ver el tipo de células cromófilas y cromófabas en la pituitaria anterior, y terminaciones nerviosas o tejido nervioso con neuronas y terminaciones de las neuronas del hipotálamo en lo que es pituitaria posterior o neurohipófisis. Entonces, de este lado se va a producir la LH y la FSH con el estímulo de la GnRH, y en este lado la oxitocina, dos hormonas que van a ser importantes en el control de la reproducción. Más ampliado, la neurohipófisis, dijimos, neuronas derivadas del infundíbulo del sistema nervioso central, entonces mantienen conexión directa con el hipotálamo, y en este caso la histología de la adenohipófisis, la pituitaria anterior, que dijimos que tiene células cromófilas, que son estas dos que se tiñen con coloraciones, la coloración que se usa acá es la coloración ácida de Schiff, con algún otro colorante para teñir justamente glicoproteínas. Se usan tinciones, las hormonas reproductivas, las gonadotrofinas, LH y FSH, son glicoproteínas, por lo tanto se tiñen con esta coloración de paz. Y hay células cromófobas también que no se tiñen, pero las células que producen LH y FSH son estas células basófilas. Entonces esta es una imagen de McEntee, donde ustedes pueden ver entonces acá de vuelta teñidas con esta coloración de paz las células cromófilas, las acidófilas teñidas más de naranja, las basófilas son las más oscuras, y estas basófilas son las gonadotróficas. Entonces, en esta imagen que está sacada de la colección de fotos de McEntee, ustedes pueden ver cómo esto muestra una gran coloración con almacenamiento de la LH y la FSH, que se van produciendo, pero se van almacenando para después ir liberándose en la medida que se producen los pulsos de LH y FSH, y una imagen donde ustedes pueden ver que están completamente estas células gonadotróficas degranuladas. Y bueno, la imagen esta comparada con esta imagen, acá hay una degranulación, y es clásico de la adenohipófisis luego de la ovulación.
Cuando se produce la ovulación se produce estimulada por un pico de LH, una gran liberación de LH, por lo tanto, toda esa glicoproteína, que es la LH, que estaba acá en la adenohipófisis, desaparece y quedan estas células degranuladas. Yendo a los ovarios, vamos a hablar de la estructura del ovario, importante también para entender la foliculogénesis, un repaso de lo que ustedes ya han visto en histología en primer año, pero bueno, es una materia que tienen en los primeros años y es probable que ustedes necesiten un recordatorio para cuando hablemos de foliculogénesis podamos entender de qué estamos hablando y a qué nivel las hormonas se están estimulando y cómo crece un folículo y demás. Entonces este es un corte del ovario con una magnificación bastante importante, donde ustedes pueden ver un epitelio superficial, o sea, el ovario está rodeado por un epitelio superficial. Este es importante, es un epitelio cúbico, ustedes lo ven acá, es importante saber que está ahí porque puede dar origen a estructuras quísticas, sobre todo en pequeños animales, en caninos. ¿Qué pasa? Cuando se produce la ovulación, cuando este folículo crece y ovula, rompe este epitelio, y este epitelio se vuelve a regenerar por encima del ovario después de la ovulación, y ahí se puede pinzar, puede dar origen a quistes, también puede dar origen a tumores, o sea que es importante saber que está. Después viene la túnica lugínea, una estructura de tejido conectivo que recubre el ovario también debajo del epitelio superficial, y en la corteza, estamos en la corteza del ovario, vamos a empezar a ver estos folículos, que son los folículos primordiales, que es el primer estadio del crecimiento folicular. O sea, ustedes vieron embriogénesis, ¿no? Cuando llegan estas células, el ovocito que está acá adentro, ovogonia, esta ovogonia que tiene origen en el endodermo, recuerden que se coloca en la cresta gonadal, se incorporan y van formando estos folículos. Entonces la hembra de los animales domésticos ya nace con un número, la mitosis se detiene y nace con un número de folículos determinados, o sea que el ovario va a tener una cantidad de estos folículos primordiales que van a empezar a crecer con la estimulación de factores de crecimiento y gonadotrofinas. En este caso es una foto de, ustedes vieron el Free Martin como intersexo, de los cordones sexuales. Estos cordones sexuales son los que forman los folículos, como recién yo les decía, en la hembra, y los cordones sexuales van a formar los túbulos seminíferos en el macho. Es una hembra Free Martin de 18 meses. Sabemos que el Free Martin es un intersexo que está, digamos, producido por el efecto del antígeno HI del macho en estadios tempranos de la gestación, y que interrumpen o alteran el desarrollo del ovario, por lo tanto estos folículos no avanzan más allá de muchas veces folículos primarios, como en este caso. ¿Qué diferencia hay entre un folículo primordial? Es un folículo con una sola capa de células planas, a folículo primario, las células ya tienen una forma más cúbica, y en algunos casos pueden llegar a haber algún folículo secundario, pero fíjense que estos folículos no se desarrollan en su totalidad. Y esta es una imagen de la rete ovary. La rete ovary es el contrapuesto de la rete testis en el macho. En la hembra no se desarrolla, queda como un remanente, pero es importante saber que está en el ovario la rete ovary. Nosotros en el práctico de histología que normalmente hacemos con cortes histológicos, les mostramos, y ustedes pueden buscar la rete ovary en el corte de ovario. Es importante saber que está, es un remanente, no cumple ninguna función, pero también puede dar origen a quistes y tumores. O sea, cuando hablemos de quistes del ovario y tumores del ovario, tenemos que saber que la rete ovary está ahí porque puede dar origen a estos quistes y tumores. Esta rete no se desarrolla porque, como decíamos, es la rete testis en el testículo, pero son estos los cordones sexuales que se originan a partir de una invaginación del epitelio superficial. Hay en realidad dos teorías, que podría ser a partir del epitelio superficial, pero también podría ser a partir del blastema de la gónada. Pero bueno, son estos cordones que en el macho van a cumplir la función de la rete testis. La estructura del ovario con corteza y médula. En la mayoría de las especies la corteza está por fuera con la presencia de folículos, y la médula es donde aparece la mayor proporción de vasos sanguíneos, la irrigación del ovario. En el equino esto está invertido, lo van a ver cuando veamos el repaso de anatomía.
van a ver que la corteza está dentro y la médula por fuera en el equino, y el equino tiene la particularidad de tener fosa de ovulación, por lo tanto los folículos están en el centro y ovulan por fosa de ovulación. En cambio, el bovino tiene los folículos en la superficie, en la corteza, y ovula en cualquier sector del ovario. Este es un gráfico, digamos un dibujo del crecimiento folicular desde folículo primordial a folículo primario, folículo secundario y folículo terciario. Esto es importante conocerlo porque tiene que ver con el control del crecimiento folicular. El folículo crece desde folículo primordial hasta folículo secundario bajo el efecto de factores de crecimiento. Esto lo vamos a ver en fisiología, lo vamos a repasar. En cambio, el folículo antral, cuando ya forma este antro, esta cavidad dentro de las células de la granulosa se forma esta cavidad, empieza a ser sensible a LH y FSH, a las gonadotrofinas. Estos son folículos que tienen aproximadamente, fíjense, 400 micras y van creciendo. Nosotros los empezamos a ver con el ecógrafo a partir de que tienen un poquito más que esto, 1 milímetro, 1,5 milímetros, los empezamos a ver con el ecógrafo y son los folículos que se reclutan en la onda folicular. Pero estos folículos no son sensibles a gonadotrofinas, hasta acá, hasta el secundario. Empiezan a ser sensibles acá. Acá crecen con factores de crecimiento. El factor de crecimiento tipo insulínico, IGF, FGF, el factor de crecimiento epidermal, la hormona de crecimiento, a medida que el individuo se va desarrollando. Pero el tiempo que lleva desde un folículo primordial hasta un folículo terciario y un folículo preovulatorio son más o menos 80-90 días. O sea que un folículo que un individuo está ovulando hoy es un folículo que empezó a crecer 80-90 días atrás. Acá tenemos el folículo primordial, una sola capa de células de la granulosa planas con el óvulo dentro. El folículo primario, una sola capa de células cúbicas. El folículo secundario, varias capas de células de la granulosa, el óvulo dentro. Hay veces que el óvulo no se ve porque en el corte histológico no lo toma o bien está en degeneración. No siempre ustedes van a ver el óvulo acá adentro, pero debería estar. En teoría el óvulo está acá. Son varias capas de células de la granulosa. Estas células de la granulosa empiezan a secretar un fluido, que es el fluido folicular, y ese fluido folicular se va a acumular y va a empezar a formar una cavidad acá dentro de las células de la granulosa y va a formar el folículo terciario, que este es el antro folicular, esto que ven acá, que es el líquido folicular, que está formado por la secreción de células de la granulosa. Acá hay una cantidad de sustancias, entre ellos hormonas como el estradiol, por ejemplo, pero una cantidad de sustancias que van a nutrir el óvulo. Este es la corona radiata, son las células de la granulosa que quedan alrededor del óvulo, y el cumulus ophorus es el que va a ligar, digamos, el óvulo a la pared del folículo y va a permitir que estas células de granulosa se comuniquen y haya una comunicación y una llegada de nutrientes al óvulo en este contacto con las células de la granulosa. Cuando se produce la ovulación, el folículo se rompe y el óvulo es desprendido con una capa de células de la granulosa alrededor, que es lo que decíamos recién, la corona radiata. Este es una imagen un poco más de mayor magnificación para que ustedes vean el ovocito dentro, la zona pelúcida alrededor del ovocito, que ya lo vamos a ver cuando vamos a hablar de la zona pelúcida cuando hablemos de fertilización, el líquido folicular acá en el antro folicular, el cúmulus y las células de la teca en el folículo. Entonces, en el folículo tenemos células de la granulosa que derivan de esos cordones sexuales, y células de la teca que son originadas en el blastema de la gónada de origen mesodérmico y originadas en tejido conectivo diferenciado hacia células de la teca. Y acá pueden ver vasos sanguíneos. Vamos a tener una membrana basal y vamos a tener una teca interna y una teca externa. Entonces tenemos células de la granulosa y células de la teca por otro lado en la estructura del folículo. Esto es una particularidad de los caninos, de tener folículos poliovulares. O sea, dentro de un mismo folículo hay varios óvulos o varios ovogonias, pero es un solo folículo con una sola membrana basal alrededor y con una sola estructura de acá de células de la teca. Un poco más de cerca, la luteinización de las células de la teca, cuando
se aproxima la ovulación. En el caso del canino, esta luteinización es preovulatoria. En el caso del bovino y el resto de las especies es más posovulatoria. Pero después de la ovulación, entonces estas células de la teca que estaban acá y estas células granulosas se empiezan a luteinizar. Luteinizar significa que empiezan a producir, en vez de producir estradiol, estrógenos, empiezan a producir progesterona. Entonces hay mucha acumulación de lípidos alrededor de las células y estas células empiezan a producir progesterona. En la ovulación, la imagen esta que mostrábamos es una luteinización preovulatoria, todavía no se ha producido la ovulación, pero cuando se produce la ovulación, células de la granulosa invaden y células de la teca invaden el centro del folículo y van a formar el cuerpo lúteo. Y a su vez hay algunas células inflamatorias, polimorfonucleares, ahí pueden ver uno, algunos polimorfonucleares presentes en el... ahí pueden ver otro, que es un mecanismo similar a lo que se produce en una inflamación. Cuando se produce la ovulación se rompe el folículo, por lo tanto hay células de la inflamación porque hay también una hemorragia en el momento de la ovulación, que es más marcada en el equino que en el bovino, pero ahí está presente. Y estas células de la granulosa y células de la teca se van entonces a luteinizar y van a formar células luteales pequeñas y células luteales grandes. El cuerpo lúteo, entonces, luego de la ovulación, va a tener dos tipos de células. Células luteales pequeñas, originadas en las células de la teca, y células luteales grandes, originadas en las células de la granulosa. Eso también es importante que lo sepan, porque va a tener mucha importancia en la producción de progesterona y sobre todo en el mecanismo de luteólisis. ¿Dónde están los receptores de prostaglandina? ¿Dónde están los receptores de LH para estimular la producción de progesterona? Acá pueden ver una imagen más ampliada de las células luteales grandes. La sigla esta es de Large Luteal Cells, células luteales grandes, y Small Luteal Cells, o células luteales pequeñas, en el cuerpo lúteo de una vaca Nelor. Después se produce, pueden ver una histología del cuerpo lúteo de esta forma en caso de, después que se produce la luteólisis y la liberación de prostaglandina con pignosis. Se produce la apoptosis del cuerpo lúteo, la prostaglandina produce inhibición de la producción de progesterona y aparte produce vasoconstricción en el cuerpo lúteo y va a aparecer entonces esta pignosis en el cuerpo lúteo. Del ovario vamos al oviducto. El oviducto tiene un epitelio columnar alto con una disminución hacia el istmo, menos pliegues en el istmo que en la parte inicial del oviducto, en el infundibulum o el embudo que se llama, que es donde recibe el óvulo. Ahí hay más pliegues y más cilias, más células ciliadas, y también hay células secretorias o células PEG, que son estas que están acá más alargadas. Entonces ustedes van a ver células ciliadas y algunas células no ciliadas secretorias, y estas células PEG secretorias. Entonces las cilias son las que van a ayudar también al transporte del óvulo, por eso hay más cilias cerca del ovario que en el ámpula, que es donde se produce la fertilización, y después el istmo, que es la última parte del oviducto en conexión con el útero. Acá pueden ver otra imagen, y yo aprovecho para mencionarles esta página que es realmente les voy a mostrar dos páginas de internet, una hecha por el doctor Robert Lofted y la otra por el doctor Martin Drost. Son realmente extraordinarias en cuanto a las imágenes, a los casos. Realmente son imperdibles si ustedes quieren aprender reproducción, porque tienen un montón de casos clínicos, pero aparte también tienen recordatorios anatómicos histológicos, y en este caso es un recordatorio histológico del oviducto con esos pliegues, y particularmente yo acá no se los voy a poder mostrar, pero si ustedes van a la página pueden ampliar esto y van a ver que el doctor Lofted lo que ha hecho es dibujar un embrión ahí, colocar un embrión en el istmo. Este sería el istmo, y acá el infundibulum del oviducto, y ha colocado un embrión para que ustedes vean el tamaño, la diferencia de tamaño de un embrión, que es ese puntito negro que está ahí, pero si ustedes van a la página lo pueden ampliar y lo pueden ver. Yendo al útero, el útero tiene un epitelio columnar con glándulas, también
Hay células ciliadas, pero menor cantidad. En el caso del rumiante van a tener proyecciones no glandulares que forman carúnculas en el útero. No en los rumiantes bovinos y ovinos hay carúnculas, algo que no pasa en la yegua, pero que sí hay microcotiledones. Entonces tenemos un epitelio columnar con glándulas. Esto es el útero de un neonato, o sea que está en formación. Estas glándulas están en formación, pero acá las pueden ver en mayor desarrollo porque es un animal adulto. Entonces pueden ver el epitelio columnar y su mucosa con glándulas, y después el miometrio. El útero tiene una capa muscular interna circular y una capa longitudinal externa en el miometrio. O sea, el miometrio dividido en una capa circular interna, una longitudinal externa, y por fuera la serosa. Acá pueden ver las glándulas, también un epitelio cúbico más ampliado de las glándulas. Y de vuelta acá, esta es la submucosa, todas estas glándulas están en la submucosa, y el epitelio, el endometrio. Entonces, importante conocer esto porque cuando hablemos de endometritis va a estar afectada esta capa, cuando hablemos de metritis va a estar afectado todo el útero. Así que es importante conocer esto, es muy importante para los veterinarios que hacen reproducción, sobre todo en equinos. La endometritis se evalúa a nivel histológico en la práctica diaria, o sea que es algo que no es algo que ustedes no van a ver en la clínica diaria, sino que es muy importante. Acá un poco más detalle de la capa circular interna y longitudinal externa del miometrio, con una capa vascular y la serosa por fuera, la luz del útero y las glándulas de vuelta. Entonces, cuando hablamos de endometritis, está afectada nada más que el endometrio. Cuando hablamos de metritis, está afectado todo el útero. Cuando hablamos de perimetritis, está afectada la serosa. Y si habláramos de parametritis, que vamos a hablar más adelante con infertilidad, está afectada también el resto de la cavidad pelviana. Esta es una imagen de la otra página de internet que les quería mostrar, que es esta, que es la página del Dr. Droz, también con muchísimas fotos, con muchísima experiencia que estos dos veterinarios han tenido a lo largo de la práctica. Ya están retirados ambos y las dos páginas son muy buenas. Esta se llama Guía Visual de Reproducción Animal y también está en internet. Las dos son gratuitas. En este caso, para mostrar un poco las glándulas uterinas más ampliadas en una vaca con quiste folicular y con una estimulación de estas glándulas, una sobreestimulación de las glándulas y con una degeneración glandular quística. Vamos al cérvix, por ahí menos importante en lo que hace a su histología, pero también es un epitelio columnar, tiene criptas, una abundante superficie secretoria, y hay dos tipos de células, ciliadas y no ciliadas y secretorias. Hay mucho tejido conectivo, el cérvix van a ver que tiene mucho colágeno, es elástico, es duro, pero vamos a ver algunas diferencias anatómicas en diferentes especies. Es un órgano importante también el cérvix desde el punto de vista práctico de los veterinarios, porque en la técnica de inseminación artificial los diferentes cérvix tienen bastante que ver con la técnica de inseminación, así que también vamos a hacer un recordatorio anatómico importante ahí. La vagina con un epitelio escamoso, estratificado, de vuelta a la capa de la mucosa, la muscular, y vamos a ver también que hay algunas de estas criptas en la vagina, que muchas veces son importantes desde el punto de vista de la patología o sobre todo lo que son enfermedades infecciosas. Este es de vuelta de esta página del Dr. Lofted, una imagen muy buena del útero del bovino, de la vaca, con toda la descripción de todo lo que vimos recién para que ustedes lo vean un poquito en la posición. Y cuando hablamos de la histología de la vagina, recordar que hay una parte craneal de la vagina que tiene origen en los conductos paramesonéfricos y una parte caudal de la vagina, y ven la diferencia, que tiene origen en el seno urogenital. Y la vulva, que no es nada más que los labios mayores de la vulva a la entrada, sino que la vulva son estos 6-7 centímetros en el caso de la vaca, hasta este orificio uretral externo, la desembocadura de la uretra. Y en esta posición, en este lugar, entre la vulva y la vagina caudal, está el himen,
un remanente en el caso de los bovinos. En el equino está un poquito más formado, pero en el bovino solo hay un remanente. Este es el vestíbulo de la vagina, donde está el clítoris, y los labios mayores. Sabemos que en animales domésticos no se desarrollan los labios menores de la vulva, solo los labios mayores, pero un poco para que vean la histología que les estaba mostrando recién de la vagina. Y acá un dibujo también interesante del Dr. Lofty, que lo puse porque muestra algunas glándulas que yo les voy a mostrar ahora la histología, pero es un dibujo con el clítoris y el orificio uretral externo. O sea, hasta acá es vulva, todo esto es vulva, esto es vagina caudal y esto es vagina craneal, el cervix, y algunas glándulas que pueden llegar a transformarse en quistes. Entonces estas se llaman glándulas Nabodian, glándulas que no le dan mucha importancia porque no son común ver patologías. Después están estos conductos de Garner, que a veces hay un remanente de los conductos de Garner, lo vamos a ver cuando veamos la patología del tracto genital. Son remanentes del conducto mesonéfrico, o sea, del macho. Y si fuera esto un macho, acá se desarrollarían las vesículas seminales, los deferentes y la próstata, que en el caso de la hembra no están desarrollados. Pero sí están desarrolladas las glándulas vestibulares mayores, no las glándulas vestibulares menores, que serían estas, sino las glándulas vestibulares mayores, que se llaman por la persona que las describió, lo mismo que Garner, y este nombre Nabodian es por quienes los veterinarios o histólogos que las describieron en un inicio. Entonces, estas son las glándulas vestibulares. Estas son glándulas que son estimuladas por los estrógenos durante el celo y producen una secreción que lubrican la vulva y la vagina, y de vuelta acá el orificio uretral externo. Entonces acá está la histología de la vulva y del vestíbulo de la vulva, que es un epitelio escamoso estratificado, similar al de la vagina, y en este caso, como un detalle, una lesión pustular por diarrea viral bovina, un infiltrado que ven acá en la superficie del epitelio de la vulva. Y este es el epitelio de las glándulas vestibulares mayores, un epitelio cúbico, secretorio. Estas son las glándulas que son la contrapuesto de las glándulas bulbouretrales en el toro. Entonces, importante que ustedes vayan viendo que muchas de estas estructuras tienen su contrapuesto en el otro sexo, pero aparte también hay remanentes del mesonéfrico y del paramesonéfrico, ¿no es cierto? Remanentes en la hembra del mesonéfrico, y es importante que ustedes lo conozcan como estos conductos de Garner, que se pueden hacer quísticos y en algunos casos aparecen. Entonces, si aparece una estructura quística en esta posición, que ustedes lo pueden ver en una necropsia o en un estudio por vaginoscopía, y los ven, saber que esto puede existir. Y bueno, y recordar que la vulva es este pedazo. Cuando veamos la parte de anatomía, van a ver que acá existe el músculo constrictor de la vulva, que es un músculo que cumple una función muy importante para mantener la presión negativa o que no haya aire dentro de la vagina, digamos, porque esto no es una cavidad, sino que está plegada, es una luz virtual. No hay luz acá en la vagina, sino que el músculo constrictor cierra y no hay aire acá dentro de la vagina. Pero después vamos a hablar de algunas patologías y es importante que tengan este recordatorio histológico. Así que bueno, acá terminamos. Ahí yo les mencioné algunos libros durante la clase, fuimos viendo algunos libros, fuimos viendo algunos sitios de internet que son muy muy buenos, que yo se los recomiendo para ver imágenes. Esos sitios están en inglés, pero como les digo, ustedes tienen que tratar de ir aprendiendo un poco de inglés, pero de todas maneras la terminología técnica es muy similar. Entonces es bastante fácil de mirar, sobre todo lo que son imágenes, y hay muchas fotos de patología. Pero complemento, pueden usar este Atlas de Histología Humana. También en biblioteca hay muchos libros de histología veterinaria. Este es Di Fiori, es un médico argentino que trabajó mucho en histología. Nosotros lo usamos también como una base para algunos conceptos. Pero Jafes tiene un capítulo, que es el capítulo de histología funcional. Entonces, también en el Sanger, que está en biblioteca, pueden ver. Así que bueno, con esto terminamos la clase de histopatología, de histología, perdón. Histopatología vamos a ver más adelante, en infertilidad. Un repaso
teórico práctico, y como tiene muchas imágenes les va a servir como práctico para este año que no lo vamos a poder realizar en tiempo y forma. Y cualquier consulta vamos a estar tanto en el campus, en el foro, por si ustedes tienen alguna pregunta, como en el grupo de WhatsApp, si quieren hacer alguna pregunta. Bueno, muchísimas gracias.